Bueno, vamos a leer el Salmo 91 en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la iluminación del Espíritu Santo. Morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán, y para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Pero todas estas promesas nosotros las obtenemos cuando, dice, cuando habitamos al abrigo del Altísimo. Entonces, si nosotros habitamos bajo este techo, sabemos que si llueve, vamos a estar cubiertos, vamos a estar protegidos y guardados bajo la sombra de este techo. Así es con el Señor. Si nosotros habitamos al abrigo del Altísimo, vamos a morar bajo su sombra. Entonces Él nos va a cubrir con sus alas, vamos a estar cubiertos con su preciosa sangre, vamos a estar cubiertos con su manto de poder, vamos a estar bajo su protección y su dirección. Amén. Entonces vamos a orar para colocar la palabra y este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el que nos permite reunirnos, oh Dios. Gracias por tu maravilloso amor, porque habitamos al abrigo del Altísimo y sabemos que si estamos allí, estamos bajo la sombra del Omnipotente. Tú eres nuestro castillo, tú eres nuestro libertador, tú eres nuestro alto refugio y nuestra fortaleza. Tú eres aquel, oh Dios, que fue a la cruz del Calvario para traernos vida y vida en abundancia. Y aunque estemos caminando, Señor, oh Dios, en un mundo donde dejó de creer en Dios, donde dejó de entender que solamente de la mano de Dios podemos salir adelante, nosotros, su pueblo, hemos decidido seguir caminando, hemos decidido en fe seguir el trayecto que el Señor nos ha trazado para poder avanzar y llegar a la meta, a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y un día estaremos gozosos, celebrando, alabando, adorando, exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre amado, porque hoy nos permites presentarnos delante de ti. Señor, despierta nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma, todo nuestro ser para entender tu palabra, porque son tiempos difíciles, porque son tiempos, Señor, en los que el enemigo ha querido enceguecer a tu pueblo, ensordecer a tu pueblo, cegarlo, Señor, oh Dios, en su corazón, poniendo vendas, poniendo, Señor, oh Dios, unos velos mágicos para que no entendamos tu palabra. Pero hoy, Señor, oh Dios, creemos firmemente que tu palabra penetra todo nuestro ser, nuestro entendimiento se abre para comprender el mensaje que tú traes en esta mañana. Oh Dios, vamos a alabar, vamos a exaltar, vamos a glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, porque su bondad es infinita
y porque Él se glorificará en nuestras vidas de manera poderosa en esta mañana. Nosotros creemos en Dios, nosotros confiamos en el Señor y creemos firmemente que Él está con nosotros en esta mañana y que no importa las dificultades que se presenten, Él está aquí. Y nosotros nos vamos a disponer de una manera sobrenatural y poderosa, dando de nosotros lo mejor que tenemos para exaltar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Entonces vamos a levantarle un fuerte aplauso al Señor. ¿Quién vive? A su nombre, a su pueblo. Y Jehová es gloria a Dios. Porque esta es una preparación para cuando yo llegue al cielo poder adorarte realmente en espíritu y en verdad, porque fuimos creados para adorar, y o adoramos a Dios o adoramos otra cosa. Y por eso es que la gente que no sabe adorar a Dios tiene que buscar algo que adorar. Entonces tiene sus propios ídolos, sus padres, sus hijos, sus hermanos, una imagen, el dinero, cualquier cosa. Porque nuestra esencia tiene un ingrediente especial, y es la adoración. Por eso el pueblo de Israel, cuando se alejaba de Dios, ¿qué hacía? Buscar qué adorar. Imágenes, dioses ajenos, dioses de otras naciones, porque nuestra esencia tiene ese ingrediente maravilloso que se llama adoración. ¿Cómo se llama? Adoración. ¿Cómo se llama? Adoración. ¿A quién? A Dios. Al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Entonces, que no nos desviemos para que terminemos adorando cualquier otra cosa que no sea Dios. Y por eso es que muchas naciones, todas las naciones del mundo tenían sus propios dioses, su propia mitología, porque tenían la necesidad de algo o alguien a quien adorar. Aún los griegos tenían un altar al Dios desconocido, ¿verdad? Tenían un altar al Dios no conocido. Y ese fue el que les dijo Pablo: ese es el que yo adoro, ese es el que yo le sirvo, a ese que no necesita tener una imagen para recibir nuestra adoración, que no necesita que alguien le haga un altar, porque ese debe estar en nuestro corazón. Amén. Amén. Bueno, vamos a escuchar la palabra del Señor, vamos a disponernos, vamos a abrir nuestra mente, nuestro corazón, para poder escuchar y entender el mensaje de la palabra del Señor. El tema es maravilloso, a veces quizá un poco confuso, pero Dios nos lo está aclarando acá, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces vamos a orar por el pastor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la vida de tu Hijo, que se prepara día a día para entregarnos el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú ya todo lo tienes preparado, Señor, para que nosotros lo entendamos. Y no importa cuánta oposición quiera levantar el enemigo, nosotros estamos presentes para escuchar tu mensaje, para escuchar tu palabra, para comprender el mensaje que a través de las Sagradas Escrituras tú nos enseñas del libro de la Revelación o el Apocalipsis. Te damos gracias por la vida de tu Hijo, bendícelo, cúbrelo con tu preciosa sangre, llénalo con tu poder, llénalo con unción, con libertad y denuedo, en el nombre de Jesús. Bendigo a tu pueblo que hoy escucha este mensaje. Amén y amén. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos a continuar con la sexta iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. ¿Amén? Está en Apocalipsis 3:7. Voy únicamente diciendo el mensaje de Filadelfia. Deben favor de ustedes, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe el ángel de la iglesia,
escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, es tu palabra, mi Dios. Señor, gracias por permitirnos nuevamente reunirnos, Señor, como tu familia, Señor. Dios, gracias de todo corazón, porque somos tu casa, Señor. Tú habitas en medio nuestro, mi Rey. Te damos y bendecimos, Señor. Gracias por permitirme, Espíritu Santo, ser un instrumento, un vaso, una vasija en tus manos. Quiero ser útil, Señor, mi Dios mío, y que tu pueblo sea receptivo para escuchar lo que tú vas a hablarnos hoy. Para la gloria y honra a nuestro papito Dios. Amén, amén, amén. Amén. Vamos a sentarnos. Dios les bendiga. Bueno, esta parte donde hemos llegado es de lo más hermoso de las iglesias. Es de lo más hermoso de toda la Biblia. Es una iglesia ejemplar. Es una iglesia de testimonio. Es una iglesia de un comportamiento excelente, de una conducta maravillosa. Amén. Amén. ¿Estamos? Amén. Amén. Y quiero decirles que si nosotros nos ponemos a hacer un recuento de las iglesias, a esta iglesia el Señor no le nombra en ningún momento arrepiéntete o le dice algo extraño. Únicamente elogios, elogios y elogios de parte de nuestro Jesucristo a través del Espíritu Santo. Amén. Una de las formas en que la Biblia se refiere a los creyentes es con la palabra santo. Puede que esa palabra santo no tenga un gran significado para muchos, un gran significado para toda la iglesia. Puede ser que santo es una persona buena, una persona que se porta bien, que hace las cosas bien o algo similar. Pero dice que literalmente en el hebreo y en el griego la palabra que se usa para santo es de una persona que camina en santidad. Amén. Amén. Entonces, cuando una persona camina en santidad, es verdaderamente esa persona santa. ¿Y qué es santo? Para ser santo tenemos que ser santificados. Nadie que no sea santificado no puede ser santo. El Señor dice: yo soy el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el santo. Isaías 57:15. ¿Con qué nos llamó? Con un llamamiento santo. Por eso dice, como está escrito: sé santo porque yo soy santo. Y si aquel que nos llamó es santo, ¿no debemos ser nosotros también santos? Amén. Amén. Dice el Señor que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él, en Efesios 1, ¿cierto? Y también dice en 1 Corintios 3, 16, 17 que nosotros somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Mira esta parte: y el que si alguno destruyere el templo de Dios, yo lo destruiré a él, porque el templo de Dios sois vosotros, y vuestro templo santo debe ser. ¿Cómo es el templo? Santo. Amén, hermano. Entonces, hay una pregunta: ¿cómo es engendrada la santidad? Por favor, ¿cómo es engendrada la santidad en la vida de una persona? La palabra clave que se refiere a santidad es la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad se llama Jesucristo. Y si nosotros aplicamos esa verdad a nuestra vida, se va a producir algo maravilloso en nosotros. Vamos a tener algo hermoso, una influencia santificadora, porque la verdad es Cristo. O sea que la santificación tiene la raíz en la misma palabra de santidad. Y eso es lo que nuestro Jesucristo, a través del Espíritu Santo,
está dándonos a conocer a través de esta congregación de Filadelfia. Ahora, esta congregación de Filadelfia únicamente recibía palabras de admiración, porque nuestro Señor Jesucristo no encontró en ellos nada que pudiera expresar de manera negativa. Por eso, escúchenme, nosotros tenemos que prestar atención a esta congregación de Filadelfia. Tenemos que prestar atención a cómo era esta iglesia. ¿Para qué? Para aprender de ella. ¿Para qué? Para aplicar esa verdad en nuestra vida. ¿Y para qué? Para que caminemos en esa misma santidad en que ellos caminaban, una vida santa. Amén, hermanos. Amén. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Qué bendición tan grande. Siempre el Señor usa un líder. Siempre el Señor usa un pastor, un siervo, para que enseñe su palabra a una congregación. Dice, esto dice el santo, el verdadero. Mire que una de las formas en que se manifiesta siempre nuestro Señor Jesucristo es revelando sus atributos, revelando su carácter y revelando parte de su naturaleza divina. Y aquí vemos una correlación entre la santidad y la verdad. Amén, hermanos. Una correlación entre la santidad y la verdad. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que caminar en la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Porque si nosotros no caminamos en esa verdad, no vamos nosotros a manifestar santidad. Y si nosotros no aplicamos esa verdad a nuestra vida, nosotros nunca vamos a entender cuáles son los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios, ¿para quién? Para ti y para mí. ¿Por qué digo propósitos? Porque aquí hay una relación entre ser santo, santificación, santidad y propósitos. Ya hablamos de santo, hablemos de santificación. ¿Quién fue hecho para tu santificación? Jesucristo. ¿Sí? Está en 1 Corintios 1. ¿Y qué hizo Jesucristo para hacer nuestra santificación? Pues vamos a entenderlo. Él entró al mundo en un cuerpo, ¿cierto? Y como él vio que a Papito Dios no le gustaban los sacrificios, los holocaustos, las expiaciones y las ofrendas que se le hacían, dijo: he aquí vengo Dios a hacer tu voluntad. Quita lo primero y establece lo último. O sea, salgamos del viejo pacto, que yo estoy dispuesto a entrar a esas personas que quieran llegarse a mí, al nuevo pacto. O sea, salir de la ley y entrar en la gracia. Y en esa voluntad miramos a la cruz, porque en esa voluntad fuimos santificados tú y yo. ¿Por qué? Por medio de la ofrenda, ¿sí?, del cuerpo de Cristo, hecho una vez y para siempre. Y por eso lo dice en Hebreos 10:14. Y en el 10:17, ¿qué dice? Con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. ¿Le dan la gloria a Dios? Amén. Aquí no hay ningún santificado, aquí no hay ningún santo de Dios. Gloria a Dios, hermano. Entonces, escúchame, ¿qué le ha dicho el Señor Jesucristo al Padre? Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por qué se lo dijo? Porque Él ya había propuesto santificarse a sí mismo por nosotros, para que nosotros fuéramos santificados en esa verdad. Y por eso amó tanto la iglesia que se entregó por ella. ¿Para qué? Para santificarla. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo santificó? Por el lavamiento del agua de la palabra. Así la purificó para que la iglesia fuera santificada. Y además Jesús, oye bien, dice en Hebreos 13:12, el mismo Jesús, para santificar,
a su pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la ciudad. Y nosotros tenemos que venir a Cristo mirando a la cruz, hermano, porque allí lo hizo todo por ti y por mí. Y nosotros tenemos que también congraciarnos, digamos así, o aferrarnos a su vituperio, porque nosotros no fuimos llamados únicamente para creer en Él, sino para vivir por Él y para padecer con Él. Amados hermanos, por eso nosotros no tenemos aquí una ciudad permanente donde vamos a vivir. Aquí lo que estamos buscando es la ciudad que tenemos por venir. ¿Cuál es la ciudad? La nueva Jerusalén celestial, donde tú y yo queremos ir para la gloria de Dios. Amén. Amén. Ahora, propósito. Dijimos santo, santificación, santidad, ¿cierto? ¿Qué dice el Señor? Que Él habita en ¿dónde? En la altura y en la santidad. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes, para edificar los corazones quebrantados. Entonces Él habita también en los quebrantados y en los corazones humildes. ¿Sí? Porque sin santidad nadie puede ver al Señor. ¿Qué tenemos que hacer para vivir en santidad, hermano? Nosotros tenemos que amar la disciplina de Dios. Nosotros no podemos menospreciar la disciplina de Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Amén. ¿Por qué? Porque Él nos disciplina para lo que es provechoso. ¿Para qué nos disciplina? Para que participemos de su santidad. Y cuando nosotros nos dedicamos a la disciplina de Dios, nosotros estamos perfeccionando nuestra santidad en el temor de Dios. Amén, hermano. Como dice 2 Corintios 7:1, perfeccionando nuestra santidad en el temor de Dios. Vamos, hermano. Eso es algo extraordinario, algo valioso. Por eso el Señor dice en Apocalipsis 22, el que es santo, santifíquese más y más y más todavía. Amén, hermano. Amén. ¿Y el propósito? ¿Ustedes creen que Él va a cumplir el propósito que tiene? Amén. Amén. ¿Con quién fuimos llamados? Según su propósito. Él nos salvó y nos llamó como llamamiento santo, pero no conforme a nuestras obras. ¿Cómo nos llamó? Según su propósito. Y uno escucha repetir cada vez, es que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, pero hay un propósito por el cual fuimos llamados. Y ese propósito nosotros lo tenemos que cumplir, porque Dios nos creó con un propósito. Y nosotros, el Señor nos va a perfeccionar y nos va a firmar, ¿sí?, en el camino que nos trazó, y nos va a fortalecer en la fe para al final establecernos en su reino. Y cuando esté en su reino, se cumple el propósito de Dios en ti y en ti. Amén, hermano. Y aquí dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David en su mano. Vamos a decir, porque yo creo que tenía la llave de David en su mano. ¿Sí? Entonces, escúchame, ya el Señor Jesucristo le había dicho a otra congregación que Él tenía las llaves del Seol. ¿Qué es el Seol? El lugar de los muertos, la muerte misma. ¿Quién es el que termina aquí al infierno? Jesucristo. Jesucristo. Pero aquí le está dando una hermosa revelación ¿a quién? A la iglesia de Filadelfia, a esa congregación que era fiel, a esa congregación que mostraba amor y verdad. Amén. Amén. Entonces, escúchenme. Entonces, como está amor y verdad, ¿sí?, Él le reveló y dijo, yo tengo la llave de David. Cuando hablamos de David, ¿en qué pensamos? David es sinónimo de reino. Cuando hablamos de David, el rey David, ¿cierto? Y también el pacto que Dios hizo con David. Y muchos estudiosos dicen que el pacto que hizo con David era para Jesucristo. Pero aquí se está refiriendo a que Cristo establecería su reino. ¿Sí me van a entender? Por eso David y el reino siempre van de la mano. Amén. Ahora, dice aquí, este es el santo, el verdadero que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. ¿De qué está hablando aquí el Señor? Escúchenme, santo de Dios, de una seguridad eterna. Amén. Amén.
la seguridad eterna. Pero hay muchos que se oponen a creer en esa seguridad eterna. No confían en la seguridad eterna. Tienen altibajos en la seguridad eterna. Y por eso muchos se oponen. ¿Sí? Y no puede decir, yo los entiendo. Pero lo más generalizado es que la gente dice, no, una vez salvos, siempre salvos. O sea que exigen a Jesucristo. Es una obligación que nosotros entregamos nuestra vida y ya tenemos que ser salvos. El verán si lo hacen o no lo hacen. Y cuando nosotros decimos una vez salvos, siempre salvos, y no nos aferramos a la seguridad eterna de que habla al principio, entonces hay un problema, hay una gran preocupación con las personas o con los hijos de Dios. ¿Cuál? Que cuando se está hablando de ¿qué dijo al principio? Una vez salvos, siempre salvos. Entonces quiere decir, ¿cómo así? Yo no entendí así, que agradable es esto, ¿no es cierto? Una vez salvo, siempre salvo. O sea que cuando la persona lee una vez salvo, siempre salvo, va a decir, no, yo tengo un permiso para pecar. ¿Sí? Pero eso no es así. Escúchame, en Romanos el Señor nos dice que una de las razones principales por las cuales una persona llega a Cristo y llega a la fe en Cristo es porque quiere separarse del pecado, porque quiere apartarse del pecado. Porque si tú y yo somos creyentes, porque tú y yo somos verdaderos hijos de Dios, nosotros ya hemos probado, escúcheme bien, el pecado en nuestra vida y conocemos la disciplina de Dios, ¿sí o no? Y nosotros también hemos probado un adelanto de la recompensa del pecado. ¿Cuál es? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces nosotros podemos creer que yo creo que un cristiano jamás que va a tener un permiso para pecar. Cuando nosotros pensamos en el pecado en nuestra vida, ¿en qué pensamos? En tiempos oscuros, tiempos de dolor, tiempos de depresión, tiempos sin victorias. ¿Me hago entender? Tiempos sin victorias, tiempos vergonzosos, tiempos de acusación, tiempos de condenación, tiempos de culpabilidad. Por eso nosotros no vamos a querer un permiso para pecar, basándonos en lo que hablé anteriormente. Porque muchos pueden decir, no, es que yo quiero ese permiso para pecar porque quiero ser sanado de una enfermedad. Necesita pecar para hacerlo. Pero si nosotros como verdaderos hijos nos pregunta, ¿y nosotros qué queremos? La santidad y la verdad. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando una persona es salva, no se le puede quitar la salvación. ¿Están entendiendo? Cuando una persona es salva, no se le puede quitar la salvación. Si nosotros vamos a la escritura y pensamos, ahí está escrito en 1 Juan 2:24 o 25, de que Él nos hizo una promesa. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. La vida eterna. Y si la eterna no es eterna, quiere decir que se puede perder. Y se puede perder, yo la puedo quitar. Y si la puedo quitar, yo la puedo regalar. Y yo puedo decir, yo no quiero ese Salvador, yo no quiero esa salvación. Hay una pregunta, ¿harías eso así? ¿O has visto alguna persona que tiene oiga bien, ha experimentado la salvación, ha experimentado una intimidad con Dios, una comunión con Dios y decir, yo no quiero esto? Muchos dicen, eso es ridículo pensarlo, pero muchos lo hacen. Pero ¿sabe por qué no leemos nosotros? Porque Dios dice, yo tengo, ¿qué?
La llave de David, el que abre ninguno cierra y cierra ninguno abre. O sea, yo soy el que abro y soy el que cierro. ¿De qué está hablando? De la puerta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hermano, que cuando Cristo da la salvación, o cuando Cristo dio la salvación, e hizo una persona salva, esa salvación es eterna. Amén. Porque si la vida eterna se puede perder, no sería eterna. Y la vida eterna no es temporal. La vida eterna no es parcial. La vida eterna es eterna. Amén, amén. Y miren el término que el Señor usa para la salvación. Está diciendo, mire, aquellos que tienen la puerta abierta, jamás se les cerrará. Pero aquellos que tienen la puerta cerrada, jamás se les abriré. ¿Y a quién cerró la puerta? Aquellos que rechazaron el pacto de David. Y cuando rechazan el pacto de David, rechazan a Cristo, rechazan la cruz, rechazan la salvación y rechazan una vida en Cristo para siempre. Amén, hermano. Entonces escuchen. Y dice aquí, yo conozco tus obras. Antes quiero decirles, si no somos santificados, no podemos ser santos. ¿Sabe por qué? Porque santo es separado y apartado bajo la revelación profética. Porque nosotros conocimos el poder entregar nuestra vida a Cristo por medio de esta revelación. Todo está revelado. Y cuando somos separados, apartados para el Señor, nosotros vivimos en santidad. Y vivimos en santidad, pues conocimos quién es la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. ¿Y quién nos libertó? Cristo Jesús. Somos verdaderamente libres. Entonces el propósito se cumple en nosotros. Para la gloria de Dios. Amén. Yo conozco tus obras. Escúchenme bien, el Señor está haciendo una evaluación a esta congregación de Filadelfia, a estos creyentes de la congregación de Filadelfia, pero el Señor hace una evaluación a todas las iglesias en el mundo entero, actualmente. Y Él está evaluando a cada uno de nosotros, a Fuego Santo y a cada uno de los creyentes de Fuego Santo. Cada día lo hace. Y lo que hagamos o no hagamos va a tener una repercusión seria y eterna. ¿Qué estoy hablando? En el nivel de santidad, en el nivel de crecimiento y en el nivel de madurez espiritual. ¿Quién no quiere madurar espiritualmente? ¿Quién no quiere crecer en la obra del Señor? ¿Quién no quiere crecer para Dios? Nosotros no queremos que hagan lo mismo y ya no haya mediocre, ¿cierto? Amén. Bueno, entonces, escúcheme bien. Dice, yo conozco tus obras y aquí he abierto delante de ti una puerta. ¿A quién se lo está revelando? A esta hermosa congregación de Filadelfia. Porque es una congregación que demuestra amor. ¿Y por qué demuestra amor? Ya le digo por qué. Porque el nombre de Filadelfia es un texto que en griego significa ama a tu hermano. ¿Saben eso? Vuelvo y repito. ¿Por qué le reveló el Señor esto? Delante de una puerta. Delante de una puerta. Porque esta congregación era fiel a Dios. Porque esta congregación demostraba amor y verdad. ¿Y por qué demostraba amor? Porque el mismo nombre de Filadelfia es un texto que en griego significa ¿qué? Ama a tu hermano. Ellos demostraban esta verdad dentro de la congregación y fuera de la congregación. Y se puede preguntar, bueno, ¿y qué es amar al hermano? Pues hay otro término muy especial, muy importante, escrito en hebreo, que significa, oiga bien, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a tu hermano. ¿Qué está diciendo? Que cuando nosotros demostramos obediencia a la palabra de Dios, esa puerta siempre estará abierta. Amén. Y cuando nosotros caminamos en santidad, jamás Satanás nos puede derrotar o poner tropiezo en nuestra vida. Que bendición tan grande. Amén. Amén. Ahora escuchan. Una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Quién lo está diciendo? Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
hacer? Vivir en obediencia y demostrando que verdaderamente amamos su palabra. Amén, hermanos. Y están ganando dos cosas hermosas. Satán no puede atacar. Satán no puede hacer daño. Satán no puede derrotar jamás. Ya tenemos asegurado que la puerta del reino del cielo está abierta para ti y para mí. Amén, hermano. Ahora, dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Poca fuerza. ¿Ustedes creen que nosotros podemos ser fuertes con tan poca fuerza espiritualmente? ¿De dónde viene la fuerza? De Dios. Por eso dice, todo lo que vemos en Cristo nos da las fuerzas. Es el que nos fortalece. Dice que Él aumenta nuestra fuerza como la del búfalo y nos unge con aceite fresco. Dice que los que esperamos en Él tenemos que nuevas fuerzas. Levantaremos alas como las águilas. Entonces nadie es fuerte por su propia fuerza. Pero se dice, aunque tienes poca fuerza, tranquilo hijo, hija, que yo te la voy a dar. Esas nuevas fuerzas. Para que sigas mi camino. Para que cumplas mi propósito y llegues a la meta. ¿Cuál meta? A que obtengas el premio y la recompensa que yo quiero darte. Es un mismo llamadito que dice para ti y por ti y en ti. Amén, hermano. Ahora, dice, ha guardado mi palabra y no ha negado mi nombre. Escúchame bien. ¿Qué sinónimo tiene el término nombre? Carácter. Carácter. O sea que aquí hay una conexión entre la palabra de Cristo o de Dios, ¿sí? Y el nombre de Cristo. ¿Quién es el verbo que se hizo carne? Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa verbo? Logos, palabra. O sea que la palabra de Cristo son semejantes. Amén, hermano. Y el nombre es igual a carácter, ¿sí? Porque es el nombre de Cristo. Y nombre es igual a carácter. Y es a través de nosotros. ¿Me están entendiendo, hermano? Es a través de nosotros. Únicamente a través de nosotros. Cuando nosotros vivimos en obediencia a la palabra de Dios y aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, la verdad de Dios a nuestra vida, que nosotros podemos manifestar, que los hijos de Dios podemos manifestar el nombre de Cristo, podemos manifestar el carácter de Cristo. De eso se trata la verdadera espiritualidad. Amén. Y mira esto mejor. Cuando nosotros manifestamos el carácter de Cristo y cuando tú y yo manifestamos el nombre de Cristo, estamos obteniendo una gran victoria. Y quiero decirles que no importa la situación que estemos viviendo, no importa el entorno que nos rodee, no importa lo que esté pasando en el mundo, no importa los tiempos peligrosos, los tiempos de oscuridad, los tiempos de tiniebla, maldad, perversidad que estamos viviendo. Cuando nosotros ahí manifestamos el nombre de Cristo, comenzamos el nombre de Cristo y manifestamos el carácter de Cristo, eso es exitoso, porque Dios siempre nos da la victoria. Amén, hermano. Gloria a Dios. Amados, y dice, he aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás. Voy a decir, he aquí yo entrego a las personas que pertenecen a la sinagoga de Satanás. Ya lo hemos hablado en otra iglesia, escúchame bien. Aquí está dando referencia a la sinagoga de ¿qué? De Satanás. Pero la sinagoga de Satanás era una casa de reunión de Satanás. No podemos nosotros identificarla con el pueblo de Israel, únicamente porque usan aquí el término sinagoga. Ya he dicho anteriormente que muchos estudiosos dicen pues, que si fuéramos a Grecia, hay muchos lugares antiguos llamados sinagogas. Ellos se identifican con esta inscripción de sinagoga, pero no tiene nada que ver con la adoración judía o con la adoración a Dios. ¿Sí? Pero verdaderamente aquí sí, literalmente existía en esa comunidad de Filadelfia esa sinagoga, esa casa de reunión de Satanás. Pero ¿sabe qué es lo más grandioso? Que los hermanos de esa iglesia los vencieron. Los hermanos de esa iglesia los derrotaron. ¿Es un aplauso al Señor, hermano? Y no solamente eso, sino que miren esto también. Ellos no permitían
permitieron que el enemigo o Satanás ejerciera ninguna influencia sobre esa congregación, ninguna influencia sobre ellos, porque se mantuvieron fieles y caminaron siempre en la verdad de Dios. ¡Qué bendición, hermano! Por eso dice, esas personas que pertenecen a la sinagoga de Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Qué quiere decir esto? Esos son, dicho por Jesucristo, a través del Espíritu Santo, esos son los que dicen, ay, es que a mí me gusta tanto alabar a Dios, pero no están orando. Los que únicamente dicen que alaban a Dios, justificando su propio pecado, haciéndose notar de los demás hermanos o de la gente. La gente, qué espiritualidad que tiene ese ser humano, qué espiritualidad que tiene ese hijo de Dios. Dice, no me están alabando a mí aquí, no están viviendo en obediencia a mí. Y mira lo que dice, sino que mienten, o sea, porque son mentirosos. ¿Cuántos mentirosos hay en el pueblo de Dios? Hermano, esto es de analizar y esto es de meditar. Pero ¿quién está hablando? Cristo. Ahora escuchen, hermanos. ¿A qué mismo llamamos nosotros? A hablar la verdad en cada situación. Pase lo que pase, venga lo que venga. Tenemos que decir lo que está bien y lo que está mal. Hay unos estudiosos en Israel que estudian unas clases que en hebreo se llama Asorim y la otra Rut Matubim, que significa cosas prohibidas y cosas permitidas. Hermano, pero nosotros no tenemos que enfocarnos en eso. Nosotros lo que fuimos llamados de parte de Dios es para que nosotros conozcamos lo que es correcto y lo que está mal. Eso se trata también la verdadera espiritualidad. Por eso esta congregación de Filadelfia era tan amada por Dios. Esta congregación de Filadelfia era agradable a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos hablaban la verdad, pasara lo que pasara, estuvieran viendo lo que estuvieran viviendo, no les importaban las críticas, los señalamientos, las acusaciones, las condenaciones de hermanos, ni la oposición. Ellos no estaban preocupados, ¿sí?, por lo que dijera una persona, lo que era un hermanito, una hermanita, no, ni por la respuesta colectiva, ni la respuesta personal. Están más preocupados por la respuesta divina, la respuesta que viene de parte de Dios. Amén, amén, hermano. Y mire, es tan grande que el Señor dice, voy a hacer algo por esta congregación. Mire la forma en que ellos hacen las cosas. ¿Cómo no voy a hacer algo por esta congregación que me ama de esa manera? ¿Cómo no voy a hacer algo por esta congregación que sin importar la situación, el entorno que los rodea, lo que esté pasando, crítica y todo, hablan la verdad, sin importar lo que venga sobre ellos? Amén, hermano. Amén. Digo, voy a hacer algo. He aquí, yo haré que esos personas de la sinagoga de Satanás, o esa casa de Satanás, vengan y se postren delante de ti. O sea, básicamente le está diciendo, he aquí yo haré que vengan y queden postrados bajo tus pies, o sea, debajo de tu autoridad. ¿De qué nos está hablando aquí el Señor? De gobierno. Autoridad de gobierno. Y está diciendo el Señor, mira, yo voy a hacer que ustedes sean más que vencedores como congregación. Amén, amén, hermano. Porque dijo, vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Gloria a Dios. Amén. Amados hermanos, escuchen bien. ¿Cómo así? Por eso el Señor amaba tanto esta congregación, para que el Señor mismo diga, vengan y se postren a tus pies. ¿Y quiénes van a postrar a tus pies? Aquellos mentirosos, aquellos que dicen que me aman, aquellos que dicen que me alaban, aquellos que dicen que me obedecen y no me obedecen a mí ni me alaban a mí, únicamente justifican su propio pecado. Esos son mentirosos. Ya de que se postran a tus pies, ellos comprendan y entiendan que yo te amo. Amén. 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 Entonces, ¿qué está haciendo el Señor aquí? El Señor está viendo algo importante en esta congregación. ¿Qué está demostrando esa congregación? Está demostrándole a toda la gente, a los hermanos en Cristo, a todo el que llegara y entrara a la congregación, a los que están en torno alrededor, a todos demostraban
que esa iglesia era amada por Dios. ¿Y Dios por medio de quién lo hacía? Por medio de nuestro Jesucristo. Amén, hermano. Por medio de nuestro Jesucristo. Y miren lo más importante. Ellos vencieron esa casa de Satanás. Ellos triunfaron contra los ataques y los propósitos de Satanás. Y esos hechos eran valiosos porque esos hechos harían que ellos fueran reconocidos por sus enemigos. Lo que está hablando es importantísimo, que lo aprendamos. Esos hechos harían que ellos fueran reconocidos por sus enemigos. ¿Y qué pasa ahí? Haría que sus enemigos, todos los opositores, espectadores críticos, los que juzgaban, se convirtieran al Señor. Tal vez se iban a arrepentir, iban a adorar al Dios verdadero. Iban a salir de la sinagoga de Satanás y se iban a congregar verdaderamente, no en ese centro comunitario, no en esa casa de Satanás, sino en la casa verdadera de Dios, para adorar al Dios verdadero, porque ellos están reconociendo que verdaderamente Dios amaba a esa congregación. Amén. Qué bendición. Ahora, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, el Señor me dice aquí, por cuanto has guardado la palabra de tu paciencia. Porque eso es algo extraordinario. Has guardado la palabra de mi paciencia. El Señor dice en 2 de Pedro 3 que la paciencia, dice, tener entendido esto, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Dónde nos demuestra su paciencia? En el mismo 2 de Pedro 3. Yo no retardo mi venida, sino que soy paciente para con la humanidad, porque no quiero que ninguno se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Y Dios dice, amados hermanos míos, Santiago 5:7, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad el labrador, cómo espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Así que, amados, tengan paciencia. Más bien afirmen vuestros corazones, porque la venida de Cristo está cerca. Y si no tienen paciencia y se despojan del pecado y de todo peso que los asedia, no van a poder correr con paciencia la carrera que yo les he puesto por delante. Amén, hermanos. Entonces, por cuanto guarda la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Escúcheme bien. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando el Señor nuevamente de los últimos tiempos, del periodo de 7 años de tribulación. Pero tenemos que entender por qué habla este pasaje. Mire que no espero que se enreden, espero que saquemos lo mejor de este versículo. Aquí puede decir muchos estudiosos, ¿sí? No, me dicen que están equivocados, aprendámoslo. Que aquí tenemos que entender lo que acabo de decir. Porque Jesucristo, en Apocalipsis capítulo 3, le está dando a la iglesia un mensaje. Para que entendamos su identidad. Que para que nosotros entendamos la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que para que nosotros entendamos el llamado que nos ha entregado. Y que para nosotros, oiga bien, seamos fieles en los primeros 3 años y medio de la tribulación. O sea, ¿qué está diciendo aquí? El que está mirando este versículo, de otra manera, que nosotros vamos a pasar por los 3 años y medio primero de la tribulación, ¿cierto? Entonces, hay una pregunta, ¿cómo así? Pero yo creí que iba a ser arrebatado antes de los 7 años. Y muchos dicen, no, es que hay un problema aquí. Y pregúntame y responde, no, es que mire, ¿son los 7 años el mismo tiempo de tribulación? ¿Son los 7 años, perdón, el tiempo de tribulación? Sí lo son. Los 7 años son tiempo de tribulación. Pero ¿son los 7 años el mismo tiempo de tribulación? No lo son. ¿Y se acuerdan de ahí?
¿Por qué? Porque dice que en la mitad de los 7 años, hermano, ¿me está dando a entender? En la mitad de los 7 años se presenta lo que se conoce como la abominación desoladora. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y qué? ¿Cómo así? Esto lo habla Mateo 24, segunda de Tesalonicenses 2 y Daniel. La abominación desoladora. ¿Cuándo ocurre la abominación desoladora? Cuando, oiga bien, el anticristo va a entrar al lugar santísimo. Aquí hay algo extraordinario, ¿no? Para aprender. O sea, creyendo que habrá un templo. Porque si el anticristo entra a los santísimos, porque habrá un templo. Entonces, ¿quiere decir? Si hay un templo, ¿quiere decir que estamos en los tiempos finales? Entonces ellos responden, no, estamos cerca, pero no hemos entrado en ese tiempo. Y cuando tenemos en el tiempo, 3 cosas dicen, y estoy de acuerdo con esa parte. Primero, en la batalla de Daniel 8, ¿sí? En la primera parte del 8 hay una batalla, que es esa batalla la que abre el escenario para el lanzamiento y el ascenso del anticristo al poder. ¿Entendieron? O sea, se establece el escenario para el surgimiento del anticristo y su ascenso al poder. Porque ustedes saben, yo sé, que a los 3 años y medio, ¡pah!, va a ser desastres cuando tenga el poder. Amén. Entonces, escúcheme bien. Segundo, habrá allí un templo donde se ofrecerán sacrificios. Sacrificios que son agradables a Dios, no lo son, pero se han realizado allí mismo. Y tercero, que estoy de acuerdo que esta persona que está hablando así, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque está contradiciendo. Miren, él dice que a la mitad de la tribulación el anticristo confirmará un pacto. No, es al principio de los 7 años. Al principio de los 7 años, que el anticristo confirma un pacto. Y a la mitad de los 7 años entra al lugar santísimo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y haciéndose pasar por santo por encima de todas las cosas santas de Dios. ¿Es así o no es así? Y eso es lo que se conoce como la abominación desoladora. Escúcheme bien. Primer error. La confirmación del pacto no es a la mitad, es al principio de la tribulación. Y dice que esta abominación desoladora será el último evento que los creyentes vean en la tierra. Ahora explico bien esto, porque mire que esto termina con contradicción. Entonces dice, ¿y qué viene después de la abominación desoladora? Que después de la abominación desoladora viene el rapto. Entonces hay una pregunta, ¿qué ocurre después del rapto? Dice, según Daniel 12, porque es verdad, que viene la peor o el peor tiempo de persecución que el mundo no ha conocido. Pero todos sabemos que el tiempo de persecución, ¿para quién es? Para el pueblo de Israel. Amén, hermanos. Ahora, y sigue diciendo, por cuanto es verdad la palabra y paciencia, ciertamente te guardaré la hora de prueba que hay sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amados hermanos, está hablando de los habitantes de la tierra. De la tierra. Pero también Apocalipsis habla de otros habitantes, los habitantes del cielo. Ustedes estudian el Apocalipsis y se habla muy seguido, los habitantes del cielo y los habitantes de la tierra. ¿Quiénes son los habitantes de la tierra? Esta expresión son de aquellos que viven conforme a los estándares del mundo. ¿Quiénes son los habitantes del cielo? Los que viven de acuerdo a los principios del reino, sin importar la educación física, porque los habitantes del cielo estamos aquí en la tierra, pero un día vamos a ir al cielo.
vamos a ser raptados, vamos a ser arrebatados. Pero los habitantes de la tierra, quien como los habitantes del mundo, son los que se van a quedar. Amén, hermano. ¿Y cómo lo compramos? Habitantes de la tierra y habitantes del cielo. Cuando cuando el mismo Dios nos reúna a todos y Jesucristo descienda a los aires, Él va a reunir a todos los creyentes. ¿De qué estoy hablando? Del arrebatamiento. Y dice que los que se queden serán sin salvación. Y que habrá gente sin salvación de la casa de Israel y habrá gente sin salvación de los gentiles. Pero también dice que habrá un remanente, ¿sí?, que será salvo, que llegará a Cristo por fe, de la casa de Israel y de los gentiles. Pero tendrán que pasar por esta prueba de tribulación y gran tribulación. Amén, hermano. Ahora viene la contradicción. Y yo respeto todo eso porque tenemos que aprender. Porque tenemos que escuchar. Que es después de los 7 años el arrebatamiento. Post-tribulacionismo. No, que es a la mitad de la tribulación. No, mi tribulacionismo no. Nosotros queremos que es el pre-tribulacionismo, antes de los 7 años. Pero aquí dice hoy también, pero nosotros, los que llegamos a Cristo por fe, antes de la dominación desoladora, o sea, los que amamos a Dios, seremos tomados y seremos transformados. Antes de la dominación desoladora, cuando está diciendo que después de la dominación desoladora será el rapto. Ahora, yo ya le he explicado, hermano, y se basa en 2 de Tesalonicenses 2, ¿sí? Pero les quiero decir, dice que, eso lo digo yo, como el Señor me lo enseñó. En 2 de Tesalonicenses 2, el Señor, es una pregunta, es que el Señor no viene sino hasta que se manifiesta el anticristo, ¿sí? Pero quiero decirles algo. En 2 de Tesalonicenses 2 habla de la reunión con Cristo, el primer versículo, ¿cierto? Reunión con Cristo. Y el segundo habla de la segunda venida de Cristo. O sea que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son 2 eventos completamente distintos y tiene una separación de 7 años. Y la gente está confundida. Amén, hermanos. El arrebatamiento será en secreto y rápido. Pero la segunda venida será visible y todo ojo le verá. ¿Qué más podemos entender nosotros, hermano? O sea que 2 de Tesalonicenses 2 está hablando de la segunda venida visible de Cristo 7 años después del rapto. Amén, hermano. Ahora, ustedes saben, yo sé, que el Señor hace diferencia entre el justo y el impío. Y no tiene ningún sentido que nosotros vivamos siquiera en la tierra un día de los 7 años de tribulación. Y menos ser perseguidos por el anticristo en tiempos de juicio, de castigo y de ira de Dios. ¿Están comprendiendo? Amén. Cuando en Mateo 24 el Señor dice que hay persecución después del 15, antes a la hora, y que huyan, bueno, que ahí dice la palabra. Aquí está haciendo alusión a qué? Al pueblo de Israel, al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, ya lo enseñamos en la última semana, en esta semana de Daniel, será perseguido por el anticristo, no nosotros. Y ese será el escenario propicio para que el Señor trate directamente con el pueblo de Israel. No para consumirlo, no para destruirlo, sino para regenerarlo, para restaurarlo, para volverlos a Él. Para que abra sus ojos y su corazón, reconozcan al Mesías y estén en su al Mesías y entonces tienen el establecimiento del reino. Amén, hermano. Mire, hermano, el Señor le dijo a la iglesia de Filadelfia: te guardaré de la hora de la prueba o en la hora de la prueba. Entonces, cuando dice te guardaré, seremos arrebatados antes. Pero es que la prueba es de la gran tribulación. No. La prueba toda son los 7 años. ¿Y qué está dictando a entender el Señor? Que Él primero salva a sus creyentes, a sus ungidos, a su pueblo, a su iglesia, para que no pasen y sufran el efecto, los impactos del juicio, del castigo y la ira de Dios. ¿Con quién lo hizo? Con Noé. ¿Con quién lo hizo?
Cuando vino el diluvio, no estaba pidiendo auxilio para que sacara las aguas. No estaba asegurado por Dios, por su familia. Cuando vino fuego de azufre sobre Sodoma y Gomorra, no estaba en medio de allá diciendo, Señor, por favor, me estoy quemando, me estoy quemando. No, ya los ángeles lo habían sacado. Y cuando el pueblo de Israel fue perseguido por los egipcios, que se vio el mal que pasó, ¿sobre quién se cerró? ¿Sobre el pueblo de Israel o sobre el pueblo judío? Entonces, hermano, el Señor siempre va a salvar a su pueblo. Bueno, sobre el pueblo egipcio, perdón, sobre el pueblo egipcio. Amén, hermano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor primeramente, hermano, guarda a su pueblo. El Señor primeramente guarda a su iglesia. Por eso nosotros queremos que no pasaremos ni por la tribulación ni por la gran tribulación. Además, le quiero decir esto. ¿Sabe cuántos juicios tienen los 7 años de tribulación? 21 juicios. Y el juicio empieza desde el primer sello. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. ¿Cuánto da? 21. 21 juicios. Amén, hermanos. Y hay una cosa muy hermosa. Ustedes busquen la Biblia. Desde Apocalipsis 4 aproximadamente a Apocalipsis 19, la iglesia de Cristo no aparece por ninguna parte. Quiere decir que se confirma que sí es el escenario propicio de Dios de tiempo, de los 7 años en la tierra, de tribulación y gran tribulación, donde el Señor va a trabajar con el pueblo de Israel, pero para restaurarlos. Porque si no restaura y ellos no reconocen al Mesías, no podría estarse el reino de Dios. Pues Satanás está tan preocupado, ¿no? Porque él sabe que tiene que atacar a Israel, que tiene que atacar a Israel y tiene que atacar a Israel. Y vamos a ver más adelante en el capítulo 12 cómo cuando Israel no pudo con Cristo, ni en su nacimiento, ni en la cruz, ni con Israel, ataca a los gentiles y ataca a los creyentes. Amén, hermano. Bueno, entonces, ¿estamos de acuerdo? Amén. Entonces, quiero decirles algo. ¿Qué pasará si nosotros fuéramos arrebatados a la mitad de la tribulación? O al final de la gran tribulación. Vea, en el cielo no hay tiempo, pero en la tierra el Señor estipuló un tiempo de 7 años. Y los 7 años será, sí, Señor, antes de los 7 años, el Señor Jesucristo vendrá a los aires a llevar a su iglesia al cielo para guardarla de los juicios que vendrán sobre la tierra en los días del anticristo. Amén, hermano. Porque mientras que esté sucediendo aquí la tribulación y la gran tribulación, esa gran persecución, terremoto y todo lo que va a suceder, nosotros estamos en el cielo con Cristo. Amén. ¿Y qué estamos haciendo? El tribunal de Cristo y la boda del Cordero. Porque si eso no se diera así, y fuera al final de la tribulación, la mitad de la tribulación, nosotros no podríamos venir al reino milenial como la esposa de Cristo, a ocupar esos tronos que Él le ha dado facultad para gobernar. Amén. Gloria a Dios, un aplauso al Señor. Bueno, terminamos, nos sigamos un poquito. Amén, hermano. Bueno, dice aquí: he aquí yo vengo pronto. ¿Qué está hablando el Señor? Ahí está hablando de arrebatamiento, hermanos. Arrebatamiento. O sea, nosotros tenemos que ir con la expectativa de que las promesas que Dios nos ha hecho como hijos de Dios se van a cumplir. Se van a cumplir. Y hay 2 eventos que están por cumplirse: el arrebatamiento y la última semana de las 70 semanas de Daniel. Amén, hermano. Amén. Ahora, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué está diciendo el Señor? Mira, cuida lo que tienes. Protege lo que tienes. No te desvíes de lo que tienes. Fortalece lo que tienes para que ninguno arrebate tu corona. Acuérdate que el Señor dijo a la iglesia misma: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona en la vida. Y Santiago dice que en todas las que soportan la tentación, que después de que soportan la prueba, Él le dará la corona de vida que tiene preparado a los que le aman. Pero aquí no se está refiriendo a eso, hermano, para que nosotros no seamos engañados. Aquí está refiriéndose a una corona. Pero escúcheme bien, esta corona no se trata de salvación, se trata de recompensa. Amén, hermano. Aquí no está hablando de corona, sino de recompensa.
Las recompensas son las coronas de que Dios nos habló anteriormente. Porque Él no quiere que seamos engañados, que seamos desviados, o que nos engañemos, o que nos desviemos, o que hagamos una vida no digna de alabanza a Dios, o digamos una vida en contra de la palabra de Dios, en conflicto con la verdad de Dios. ¿Qué pasaría si lo hiciéramos así? Sufriríamos pérdida. Y habla en 1 Corintios 3:15. ¿Por qué pérdida? Porque perderíamos las recompensas. Escúchame, mira esto tan grandioso. Y si tú y yo perdemos las recompensas, cuando llegue el tiempo de adorar a Dios en público, cuando estamos delante de su presencia, ¿sí? ¿En dónde? En el tribunal de Cristo, hermano. ¿Qué va a pasar ahí? Va a ser el momento en que tú y yo arrojemos esas coronas, esas recompensas a sus pies. Amén. Por eso hay una explicación. Escúchame bien. Nosotros que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, nosotros que nos convertimos a Cristo, que nos recibimos como Señor y Salvador, no queremos vivir una vida de mediocre, una vida de liviandad, una vida de mentira, una vida sin propósito, y un día presentarnos delante de Dios como raspando y mirar la cara de Dios y no mirar a nosotros y no tener nada que mostrarle a Dios. Por eso jamás deberíamos preparar al Señor que no enfrentamos ante Dios con las manos vacías, ni ese día. ¿Sabe por qué? Que no tengamos nada que mostrar a Dios, que no tengamos ni siquiera una recompensa, no tengamos una corona que ofrecerle. Únicamente le podemos decir: mira, Señor, tú diste tu vida por mí, tú lo hiciste todo por mí, Señor, pero yo no tengo nada para responderte. Pues empieza a trabajar desde ahora como santo, como santificado, en santidad, conociendo la verdad y el propósito de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no quiere que tú y yo seamos engañados, sino preparados a partir de ahora. Preparémonos, hermano. Por eso el Señor habla de santidad y verdad. Porque la santidad y verdad produce en nosotros un gran efecto. ¿Y cuál es el efecto? Que nosotros vivamos una vida limpia, una vida pura, una vida santa, una vida recta y una vida justa delante de Dios. Amén. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, hermano. ¿Me voy a entender? Hay mucho silencio. Amén, hermanos. Amén. Aquí yo podría seguir hablando muchas cosas más, pero voy a cortar. Dice al que venciere. ¿Qué dice la palabra? ¿Quién vence? El que es nacido de Dios. Amén. O sea, hermano, que si tú no crees que eres nacido de Dios, estás perdido. Porque Dios dice en 1 Juan 5, oiga bien, todo lo que es nacido de Dios ha vencido al mundo. ¿Y cuál es la victoria para vencer? Nuestra fe. ¿Y en quién depositamos esa fe? En Cristo, que fue el que venció. Amén. ¿Se acuerda que el Señor dijo en Juan 17:3? Estas cosas os digo para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción, pero confíen, yo vencí el mundo. Amén. Por eso nadie nos puede acusar, nadie nos puede condenar, nadie nos puede separar del amor de Cristo, porque ante todas las cosas que vengan, somos más que vencedores. Amén. Y el Señor nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y nos da la victoria siempre con Jesucristo. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Faltan unos 10 minutos para terminar la iglesia de Filadelfia. ¿Lo continuamos? Amén. Empezamos tarde, ¿cierto? Sí. Bueno, dice: yo al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Dónde seremos columna? En el santuario de Dios. Y acuérdese que en Hebreos 9, eso dice que no entró en el santuario de semanas, sino en el cielo mismo para presentarse por nosotros ante Dios. ¿Quién tal Jesucristo, hermano? Y por eso Él ofreció un solo sacrificio para siempre. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Porque Él murió por muchos, sí. ¿Sí me entienden? Para perdonar los pecados. Y los perdonó, ¿cierto que sí? Y los sigue perdonando. Pero llegará el momento en que aparecerá en escena una segunda vez. Pero ya no viene en relación con el pecado, sino a salvar lo que lo espera. Arrebatamiento, hermano. Para la gloria de Dios. Amén, hermano. Gloria a Dios. ¿Lo ves? Escucha.
Aquí habla de santuario de Dios en una columna. ¿Usted sabe qué significa columna en hebreo? Es la palabra amud. ¿Y qué quiere decir amud? Trabajo. Columna, ¿cierto? Pero una columna no es algo que se mueve. Somos tú y yo, hermanos, las columnas. Somos tú y yo ese amud que tenemos que trabajar. Y el trabajo es proveer. ¿Qué? Proveer fortaleza. Proveer fundamento. Y cuando nosotros avancemos en la palabra, cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén, también el Señor habla de muros, de fundamentos, de columnas. Hermano, ¿te gustaría hacer esa columna del santuario de Dios? Amén. Sí. ¿Te gustaría estar presente? Amén. ¿Para qué? ¿Cómo así? ¿Presente para qué? Presente para que tú formes parte de la construcción del templo de Dios. ¿Y cuál es el templo de Dios? El cuerpo. ¿De cuál cuerpo está hablando? Amén. Entonces, para que tú y yo formemos parte de la construcción del templo de Dios, que es su cuerpo. Su cuerpo. Su cuerpo. Aquí parte de su cuerpo. Aquí estamos parte de su cuerpo. Amados hermanos. ¿No me un paso al Señor? Amén. Gracias, hermano. ¿Y con qué propósito? El cuerpo, con el propósito de adorarle a Él. De adorarle a Él. Lo dijo la pastora al principio. Amén. Escúchenme. Nosotros tenemos que comprender algo. ¿Para qué nos creó Dios? Con el propósito de adorarlo. Porque la expresión más gloriosa que nosotros podemos hacer como creación de Dios es la adoración a Dios. ¿Me está entendiendo? Amén. Por eso nosotros tenemos que someternos a la verdad de Dios. Nosotros tenemos que obedecer a la verdad de Dios. Nosotros que vivir asegurados en la palabra de Dios, para que nosotros podamos cumplir el propósito por el cual Dios nos creó. ¿Para qué? Para que seamos esos hijos que le adoremos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos el fundamento de esa adoración. ¿Para qué? Para que nosotros seamos la base de todos los sentimientos que hacemos a Dios por medio de la oración. Amén. Ven, hermano. Sigue diciendo. Yo recuerdo en el templo de Dios y nunca más saldré de allí. ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Qué miedo estar con Dios por toda la eternidad, ¿cierto? Qué bendición tan grande, ¿cierto? Amén. ¿Sí? Dice, y nunca más saldré de allí. ¡Ay, me van a aprisionar! ¡Ay, me van a volver esclavo! No, yo no quiero ir a esa parte así, no. Yo no quiero ser columna. Yo no quiero ir al santuario de Dios. Me van a aprisionar, me van a volver esclavo. No, yo soy libre. Yo vivo una vida muy rica desde ahora. No hay problema. Amén, hermano, pero ¿qué está hablando aquí? Hay que entender la palabra. Aquí está hablando es de que nunca más sale de allí. Está diciendo es que continuamente, tú y yo como hijos de Dios tendremos esa comunión, tendremos esa continuidad de comunión y intimidad con Dios permanente por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Qué escribirá? El nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. ¿Veis la forma que está dando Jerusalén? Aquí está hablando, ¿sí? Jerusalén es sinónimo de reino, no estando en la Nueva Jerusalén. No la actual Jerusalén, sino la Nueva Jerusalén es sinónimo de reino. ¿Y qué va a hacer Dios? Escribiré sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. ¿Y por qué la Nueva Jerusalén? Porque hay liberación. ¿Y qué hay en la Nueva Jerusalén? Herencia. ¿Y qué vamos a heredar? La voluntad y los propósitos de Dios. ¿Me está entendiendo? Por eso el Señor usa al apóstol Juan aquí, en el Espíritu. Y el apóstol Juan usa términos más adelante, y usa términos en muchas ocasiones. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos lo que está diciendo el Señor a través de este versículo. Habla de la Nueva Jerusalén. Y nosotros que hemos estudiado la Biblia, y ya conocemos lo que es la Nueva Jerusalén, sabemos que la Nueva Jerusalén es el resultado final de la palabra de Dios. Es el resultado final de los planes de Dios. Es
Es el estado final de los propósitos de Dios. Es el estado final de su reino. ¿Y aquí se lo está hablando? A esta congregación hermosa de Filadelfia. Y a esta congregación hermosa de Fuego Santo, hermano. Amén. ¿Qué le está diciendo? Mira, hijos. Yo escribiré sobre vosotros el nombre de Dios. Dentro del Espíritu Santo. Yo escribiré, o sea, sobre ustedes escribiré el nombre de Dios. ¿Cómo así? Que el carácter de Dios será el mismo carácter de ustedes. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Y dice, y el nombre de la ciudad de mi Dios. Uy, vamos a habitar en la ciudad de mi Dios. Sí. Y van a experimentar el cumplimiento de la voluntad de Dios en sus vidas. Ese es un maravilloso beneficio de parte de Dios. Amén. Hermano. Gloria a Dios. Dice, y escribiré sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. ¿Ustedes se acuerdan de Santiago 1:17? Toda buena dádiva y todo perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay sombra, ¿qué? No hay mudanza ni sombra de variación. O sea, todo cosa buena proviene de lo alto, donde está Jesucristo en los cielos, sentado a la diestra del Padre. Hermano, así se identifica a la Nueva Jerusalén. Y así tú y yo podemos identificar a la Nueva Jerusalén. ¿Qué quiere Dios hacer con nosotros? Dios quiere ponernos todo. Dios quiere ponernos seguridad eterna. Dios quiere ponernos naturaleza eterna en el pacto que hizo Dios. ¿Sí? Pero ¿sabe una cosa? Se lo está declarando a esta hermosa congregación, a donde Filadelfia. ¿Saben por qué? Porque ellos habían experimentado el amor de Dios en sus vidas. Y ellos habían respondido a ese amor. ¿Por qué? Por el nombre, Filadelfia. Ama a tu hermano. Ellos amaban a los hermanos. Y los amaban, y los amaban, y los amaban, y por eso Dios los amó de esa manera. Amén, hermano. Amén. Y también dice, y mi nombre nuevo. ¿Cuál es el nombre nuevo? ¿El nombre de quién? De Cristo Jesús, hermano. Nosotros vamos a tener un nombre nuevo, ¿cierto? Pero en este momento es valioso el nuevo nombre de quién? De Cristo. Oiga bien, dice que las personas fieles, ¿quiénes son? Los hijos fieles. Los que han experimentado el amor de Dios en sus vidas, los que han permitido que ese amor transforme sus corazones, son los que van a entender. Vamos a decirlo de ahora, somos los que entendemos y vamos a entender el nombre de Jesucristo, el nombre nuevo, que significa su verdadera identidad, su verdadera naturaleza, lo divino que es, para la gloria de Dios. Amén, hermano. Amén. Termina diciendo, bueno, pero hay otra partecita aquí. Cuando habla de nuevo nombre, ¿a qué se refiere? Se refiere, oiga bien, a algo muy especial. Es como una experiencia de reino. ¿Saben por qué? ¿Dónde está escrita la palabra? ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesucristo resucitó? Cuando Jesucristo se levantó a los muertos y le dijo a María, no me toques, porque todavía no ascendido a los cielos. ¿Qué le dijo? Ve a tus hermanos y a mis hermanos. Ve a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué está hablando aquí Jesús? Está mostrando que Él era único, que era singular después de la resurrección. Y lo más tremendo es que esto mismo lo vamos a experimentar tú y yo cuando lo veamos tal y como Él es y seamos semejantes a Él, porque Él lo prometió. Amén, hermano. Amén. ¿Sí escucharon eso? Y termino con esto, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados hermanos, tenemos que responder. ¿Realmente somos nosotros como esa iglesia de Filadelfia? ¿O queremos ser como esa iglesia de Filadelfia? No importa los pocos que somos, sino la santidad que tengamos. Amén. No importa los pocos que seamos, sino que la presencia de Dios esté en nuestro. No importa los pocos que tengamos, sino que seamos aprobados por Dios. Amén. Y no importa los pocos que somos, sino que esa puerta siempre permanezca abierta, que nadie podrá cerrar, porque Cristo la abrió para la gloria de Dios. Amén, hermano. Amén. Entonces, nosotros, ¿qué queremos? ¿Queremos eso? ¿O eso es lo que buscamos para nuestra vida?
Queremos caminar siempre en ese camino de obediencia. ¿Cuál es la clave de la obediencia? El amor. El amor, el amor. Por eso, hermano, escúchame, expresen el amor. Si tienen falta de perdón, suéltenlo. Si tienen rencor, sentimiento, suéltenlo. Si tienen odio, venganza, suéltenlo. Porque eso crea una raíz de amargura muy tremenda. Y eso no permite a la persona vivir en santidad. Pero cuando nosotros expresamos el amor nos perfecciona cada día. Perfecciona nuestra familia, perfecciona nuestros seres queridos, perfecciona nuestro matrimonio, perfecciona a nuestros hijos, perfecciona a nuestra familia, perfecciona a nuestros hermanos en Cristo, vecinos, amigos, y perfecciona a toda la humanidad. Amén. ¿Por qué todo el mundo se podía convertir a esta iglesia en Filadelfia? Porque ellos conocieron el amor a la verdad, el amor con que Cristo se manifestaba a esa hermosa congregación. Y por eso ellos podían vencer todos los obstáculos del diablo, todos los tropiezos, oposiciones, barreras que se presentaran. Amén, hermanos. Por eso dice el Señor: amaos, ámense los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Porque el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ese amor estaba manifestado en Filadelfia. Y en eso se manifestó. ¿En qué se manifestó el amor que para nosotros? En que envió a su único Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Y en qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, Él nos amó a nosotros. Y dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos amados, si Dios nos ama de esa manera, ¿no nosotros también amamos los unos a los otros? Porque nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, permaneceremos en Dios y Dios en nosotros. ¿Y cómo lo sabremos? Porque Él nos ha dado de su Santo Espíritu. Para la gloria de Dios. Amén, amén, amén. Dios los bendiga. Escuchen bien. Por eso dice en Colosenses 3:14: y sobre todas estas cosas, vístanse del amor, que es el vínculo perfecto. Está diciendo: vístanse de nuestro Señor Jesucristo, vístanse de nuestro Padre Celestial, vístanse del Espíritu Santo. Es el vínculo más perfecto que tú y yo, como de Dios, vamos a tener en esta tierra y después en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Amén.